dialogábamos de forma muy cordial con un personaje a quien en lo personal guardo viva consideración, que es el señor economista Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, un buen amigo de esta casa, porque ha estado antes de ejercer el ministerio varias veces en este programa y siempre se sintió muy cómodo. Bienvenido. Llegó usted justo a las 8:10, creo que venía de la televisión. No, de otro programa de radio también. Cuidado con mencionar ese programa de radio. No, ¿cómo va? Se lo digo, no se preocupe. No puede hacerlo. Como yo respeto profundamente todos los programas de radio, no faltaba más, y les saludo con viva cordialidad. Sí, es tan gentil, Isabel. Interesado en el destino del país y en el cambio de rumbo que necesita urgentemente en lo económico, lo político y lo social, buenos días, recibe al ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. El ministro ha venido recibiendo una serie de críticas por las medidas contenidas en el proyecto de reactivación económica y por la proforma del 2018, documentos que se analizan en la Asamblea. Gracias, Isabel. Nuevamente, señor ministro, un cordial saludo para usted, igualmente para las personas que le acompañan. Esperemos que podamos hacer, como siempre, un diálogo muy distendido, muy cordial. La salida de 3 miembros del Frente Económico del presidente Moreno, que también lo fueron del expresidente Correa, no repercutirá en cambio en el manejo económico del gobierno, según lo ha dicho usted públicamente. Señor ministro, don Carlos, no termino de entender la cosa. Se entiende que esa salida debería significar necesariamente un cambio sensible en la política tan criticada por varios e importantes sectores del país. Tenga la onda. Gracias, Diego. Muy buenos días con todos nuestros oyentes. Bueno, se dice de críticas, pero ¿por qué no se dice también de muchos gestos de aprobación y respaldo que hemos tenido de otros sectores que no necesariamente tienen acceso a micrófonos y cámaras de televisión como aquellos que nos están criticando? Ya. Entonces, ciertamente ha habido... Su señalamiento es cierto, Sí. Entonces, ha habido un cambio en el equipo económico. Esta es una decisión que la ha tomado el presidente de la República sobre la base de diversos factores, pero hay que entender que cuando se establece una política económica de un gobierno, esta está dirigida para implementarse durante todo el tiempo del gobierno y procura también establecer lineamientos de largo plazo para que se vuelvan políticas de Estado, porque no podemos estar un momento con unas directrices, unos objetivos, al cabo de unos pocos meses con otras, porque eso simplemente desbarataría toda la dinámica de cualquier economía en el mundo. Entonces, en ese sentido, la política económica del gobierno, independientemente de las personas, se mantiene. Pero, señor ministro, le atiendo con mucho interés, no faltaba más, pero se entiende que esos 3 personajes que han dejado el Frente Económico, ¿no es cierto?, fueron, digamos, en última instancia los inspiradores de la política económica, que ha sido criticada por demás, más allá de que hay voces también que reconocen aspectos positivos. Pero yo sí creo que con la salida de estos 3 personajes, algo debería cambiar en la nueva gestión económica del gobierno. Bueno, y la pregunta es ¿qué debería cambiar? Si nosotros estamos impulsando, y ahí yo soy responsable desde hace 6 meses de estas directrices, pues claro, desde el puesto que ocupo como responsable de la política económica del país, yo soy responsable del direccionamiento de estas acciones en función de generar empleo, impulsar producción, fortalecer la dolarización con el sector privado como motor de la economía. Siempre se dijo así, y ahí estamos marcando diferencias sustanciales con el manejo económico del pasado, y estamos estableciendo mecanismos para desarrollar todos estos elementos que estoy diciendo. Es decir, si es que hay algunos espacios o hay algunas acciones que puedan generar alguna complicación en algunos sectores con intereses muy particulares, en definitiva estamos persiguiendo objetivos nacionales en función del bien de todos los ecuatorianos, y así lo han entendido en las grandes mayorías. Al anuncio de las acciones económicas no hemos tenido cacerolazos de amas de casa, no hemos tenido paros de choferes, no hemos tenido paros de artesanos, paros de los trabajadores, no hemos tenido a los estudiantes incendiando las calles de las ciudades del Ecuador, no hemos tenido absolutamente nada de eso. Entonces ahí viene la pregunta, ¿en qué sentido estamos avanzando? Evidentemente en el sentido correcto. Señor ministro, cuando usted habla de intereses
particulares, ¿a qué nos referimos concretamente? Bueno, en definitiva parece que hay algunos elementos en materia tributaria que han molestado a ciertos sectores que definitivamente son quienes más se han beneficiado en los últimos años por niveles de utilidades muy elevados, y ahora les estamos solicitando un esfuerzo adicional pero pequeñito. ¿Para qué? Para que con esos recursos nosotros podamos impulsar todos estos otros espacios que son los que van a dinamizar la economía. Muchas veces se quiere confundir a la ciudadanía diciendo que el sector privado son las grandes empresas. No, son una parte importante, pero solo generan el 30% del empleo del sector privado en el Ecuador, cuando las micro y pequeñas empresas son las que generan el 70%. Y de ese lado es del cual nos está hablando. Estamos impulsando incentivos tributarios importantísimos. No va a haber anticipo al impuesto a la renta. Los nuevos emprendimientos no van a tener que pagar impuesto a la renta durante sus primeros años de operación, etcétera. Entonces, en ese sentido entendamos que estamos dándoles oxígeno a aquellas empresas que por sus características, por su nivel de operación, son las más vulnerables frente a cualquier situación económica adversa, mientras que les pedimos un esfuerzo adicional a aquellas grandes empresas con utilidades enormes. Yo siempre me acuerdo de esa publicación de una revista muy conocida en nuestro medio, de las 100 más grandes del Ecuador con sus niveles de utilidades. Estamos hablando de utilidades de muchas de ellas de decenas o centenas de millones de dólares. Entonces, sí, les va a tocar pagar un poquito más de impuestos en función del bienestar y el beneficio de los más pequeños, que son los que más generan empleo. Pero claro, a nadie le gusta pagar impuestos, pero hay que hacer ese sacrificio. Así es, a nadie le gusta pagar impuestos, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo en forma absoluta, puntual y en forma absolutamente transparente. Estamos dialogando con el economista Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, y quisiera hacer un señalamiento. A mí me sorprende siempre, pues usted viene libre de papeles, de carpetas, viene... Y esto realmente yo quiero señalar, sí, porque cada ministro que viene acá, pues, y esto lo entiendo, viene con carpetas, con una serie de apuntes adicionales, de aparatos de electrónicos. Usted no lo hace, señor ministro. Bueno, este es mi trabajo y desde hace más de 2 décadas, entonces claro, las principales cifras, conceptos, las manejo de forma directa, y más bien los apuntes molestan, me puedo confundir. Muy bien, señor ministro, ¿puede darnos los nombres de los nuevos elementos que integrarán el equipo económico? Salieron 3, ¿no? Patricio Rivera, asesor presidencial; Diego Martínez estuvo en el Banco Central del Ecuador; y don Wilson Mayorga, ex gerente del Banco de Desarrollo. ¿Puede darnos los nombres de los nuevos elementos? Le pregunto, ¿serán personas democráticas o seguirán la línea ideológica de la izquierda? A ver. Bueno, se me ha pedido evidentemente que remita las carpetas de potenciales candidatos, las que yo ya he enviado a la Presidencia de la República el día viernes, y entiendo que están ya siendo analizadas. ¿Usted ya envió las carpetas? Sí, aquí hay que entender que hemos buscado personas que tengan antecedentes técnicos muy sólidos, ya, que estén evidentemente... No necesariamente, digamos, vecinos del oficialismo. No necesariamente. Es decir, aquí vamos a privilegiar el aspecto técnico, pero evidentemente tendrán que estar alineados con los objetivos y con nuestra forma de trabajo, y tienen que ser también personas de entera confianza del presidente y también personas con las que yo pueda trabajar sin ningún problema. ¿Y por qué no nos da la primicia de uno de los nombres, señor ministro, de nuestro testimonio de amistad? No, es que son varias carpetas, ¿no? Es decir, para cada posición hay más de un candidato, entonces en ese sentido no podríamos adelantar nada hasta que el presidente tome la decisión respectiva, ¿no? ¿Y esa decisión será digamos, de inmediato? Sí, tiene que serlo, por cuanto nosotros requerimos que los nuevos funcionarios se integren a su trabajo lo más pronto posible, porque tienen que apoyar todo lo que estamos cargando encima en estos mismos días, ¿no? Don Carlos, entiendo que usted habrá hablado previamente con los candidatos, ¿no? Claro que sí, a todos se les planteó la posibilidad. ¿Cuántos en total? Bueno, 2 por cada posición. Sí, ya, o sea, 6. Sí. Bueno, eso también habría que ver en el caso de que el presidente decida mantener a un consejero económico, y mientras tanto yo estoy cumpliendo esas funciones, es
decir, puede también que no se genere un reemplazo para este cargo. Yo creo que usted sería la persona ideal pues para reemplazar a Patricio Rivera en esa función, don Carlos. Bueno, yo estoy siempre a las órdenes, disponible y con todos los elementos para apoyarle al presidente de la República sin ningún problema también con esas funciones. Don Carlos, han salido 3 elementos del antiguo equipo económico. ¿Qué va a pasar con los 4 restantes, o los 3? Doña Verónica Artola, gerente del Banco Central, Leonardo Orlando, director general del CRI, y don Mauro Andino, director del Servicio Nacional de Aduanas. Bueno, ellos son funcionarios que han cumplido papeles netamente técnicos, ya no tanto políticos, y también es importante precautelar la continuidad en los procesos técnicos, especialmente en áreas que son tremendamente sensibles, de CRI, aduanas y no se diga Banco Central. En el caso de la economista Artola, si bien ella ocupó altas funciones en el Banco Central, pero siempre las desarrolló en los espacios puramente técnicos. Entonces, desde esa perspectiva, tampoco podemos nosotros pensar que porque alguien haya ocupado algún puesto o haya sido funcionario público en otros gobiernos, tendría que salir en virtud de que significaría continuidad o el mantenimiento de ciertas políticas del pasado. No es así. Los cargos puramente técnicos obedecen a las directrices políticas y cumplen a cabalidad esas funciones. Estamos dialogando con el señor ministro de Economía y Finanzas, don Carlos de la Torre, economista. Señor ministro, ¿cómo acoge usted las críticas al proyecto de reactivación económica y a la proforma del fiscal del 2018? A ver. Bueno, en este oficio de ministro de Economía y Finanzas, obviamente vamos a esperar que ciertos sectores se opongan. ¿Por qué? Porque en el manejo... ¿Qué ciertos sectores, ministro? Los que se sienten afectados. ¿Por qué? Porque nunca los intereses o muchos de los intereses particulares no necesariamente van a coincidir con el interés nacional. Eso es una realidad aquí en cualquier parte. Nosotros desde el gobierno trabajamos en función del interés nacional y tiene que tenerse en cuenta que lo hacemos con toda la técnica del caso, con toda la responsabilidad. Tenemos a nuestra disposición mecanismos, insumos, todo para hacer las cosas bien fundamentadas. Pero ese interés nacional no necesariamente corresponde o es compatible con intereses de determinados grupos en cualquier sociedad. Entonces, claro, estos grupos, al sentirse afectados, al sentir que el esfuerzo que se hace del gobierno no apunta hacia sus intereses, evidentemente van a generar una respuesta negativa. Pero hay que tomar en cuenta que otros sectores muy amplios que cubren la mayor parte de la población ecuatoriana están siendo favorecidos y en ese sentido ellos no van a generar ninguna respuesta negativa. El problema es que desgraciadamente también el manejo de la comunicación en nuestro país está muy sesgado hacia determinados grupos que en este caso son quienes han manifestado su descontento, su inconformidad con el proyecto de ley, cuando esos grandes sectores de los que yo mencionaba anteriormente, si los sectores populares, están muy tranquilos. Frente a esos grupos, ¿usted no ha tratado en forma personal de ser más persuasivo? ¿Ha hablado con ellos? Todo el tiempo en los procesos de diálogo que se dieron en el marco del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, yo estuve presente en muchísimas reuniones, estuve en diálogo permanente con los representantes de todos estos sectores, transmitiéndoles y manifestándoles cuáles son los elementos, cuál es la racionalidad técnica de las acciones que nosotros estamos proponiendo. Pero aquí hay que entender que también hay detrás ciertas actitudes políticas. En una mesa de análisis, de discusión técnica, podemos manejar ciertos conceptos, pero cuando muchos de estos actores salen a los medios, tienen un discurso totalmente diferente o en otro tono. ¿Por qué? Porque es también parte de su juego político. Muchos de estos actores son representantes de sectores y su trabajo precisamente es el de generar posturas y generar también situaciones de orden político que van más allá de lo que pudo haberse discutido desde la perspectiva técnica. La banca privada, señor ministro, sugiere retirar la ley. 5 temas de la ley de reactivación económica le causan preocupación a la acción de bancos privados del Ecuador, a Sobanca, ¿no?
advierte, que guardan relación con la liquidez de la economía, riesgo de desbancarización, riesgo sobre la información crediticia de los usuarios, inversiones no financieras y mayores cargas impositivas. No. Penosamente tengo que decir que en este caso, como en otras afirmaciones que han venido de otros sectores, se están transmitiendo elementos que son falsos. ¿Verdad? Elementos falsos. Falsos. Así categóricamente. Aquí tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos exponiendo al público por los riesgos que pueden generar en términos financieros, en términos económicos. Nuestro sistema financiero está muy sólido. ¿Ya? Las reservas del Banco Central en este momento cubren más del 100% de sus depósitos. ¿Más del 100%? Más del 100% en este momento. ¿De qué cifra estamos hablando? De 4.800 millones de dólares de reservas internacionales. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, dadas estas condiciones, pensar que por ciertos ajustes a la ley, dirigidos expresamente para que el dinero electrónico pueda ser operado desde la banca pública, las cooperativas y la banca privada, que se diga y se haga este tipo de afirmaciones es algo muy peligroso y es algo muy serio. Desgraciadamente, en materia económica, debido a su dificultad, una estrategia desde ciertos sectores interesados es la de generar temor en la población para conseguir su favor en función de sus intereses. Y yo advierto a quienes nos están escuchando que esas afirmaciones que a lo que van es a tratar de tumbar un proyecto de ley porque está generando alguna afectación a determinados intereses particulares, cuando en el fondo estamos buscando con toda la base técnica, con todos los elementos que se requiere atender el interés nacional. Señor ministro, le escuchamos con vivo interés y déjeme decirle que hay mucho interés por la charla. Usted menciona el dinero electrónico. En el informe para el segundo debate del proyecto de ley de reactivación económica, la Comisión de la Asamblea que preside Pavel Muñoz decidió que no se eliminará del Código Monetario el artículo que establece que el dinero electrónico es de manejo exclusivo del Banco Central. En el documento inicial enviado por el Ejecutivo se transferiza potestad al sistema financiero privado y público en respuesta a un acuerdo de la banca y cooperativas con el presidente Moreno en agosto pasado. Que el asunto no fue una promesa de campaña de Moreno, acotó con diligencia Pavel Muñoz. Le pregunto, ¿qué va a hacer el gobierno frente a esta resolución que evidentemente tiene un trasfondo político? Muñoz y los suyos, verde flex enteritos, le van a crear dificultades a Moreno y los suyos en todo lo que puedan. Nadie debe llamarse a engaño. A ver, bueno, el dinero electrónico. Ya. Aquí hay una preocupación fundamental que es desde el orden práctico, que es que hemos entendido claramente en estos últimos años que la dolarización tiene que ser gestionada de forma adecuada, si no podríamos nosotros enfrentar problemas con el sistema monetario y ahí se podría ir abajo absolutamente todo en materia económica. Entonces tenemos todo, porque sin un sistema monetario todo lo demás marcharía muy mal. Entonces nosotros tenemos que defender y fortalecer la dolarización. Y uno de los riesgos que enfrenta la dolarización está dado por la demanda de dinero físico por parte de los ecuatorianos. ¿Eso qué significa? Significa que cada año cerca de 2.000 millones de dólares tienen que salir de las reservas internacionales del Banco Central y entrar en circulación en forma de billetes en la economía. Eso reduce las reservas, reduce la cobertura de los depósitos que tiene el sistema financiero en el Banco Central, reduce la disponibilidad de dólares que tiene la economía ecuatoriana para atender los pagos al exterior, no solo los pagos del sector público, sino también los pagos de importaciones, transferencias al exterior, etcétera. Por cambiar o canjear esos dólares por billetes que tienen que circular en medios de pago electrónico. Si me permite, la banca privada se comprometió a reducir la demanda de efectivo en 800 millones de dólares al año, ¿no? Ese fue el acuerdo en el cual yo estuve ahí presente, independientemente de lo que se diga ahora. Entonces, no es quién maneja u opera el dinero electrónico. Lo que nosotros necesitamos es que este medio de pago electrónico, así como los demás, se extienda y se masifique lo más pronto posible
porque así vamos a reducir este riesgo de la dolarización, que es la demanda de dinero físico. Y está claro que con el Banco Central, por diversos motivos, no pudo desarrollarse como nosotros hubiéramos querido. Y sí, la banca privada, la banca pública y principalmente las cooperativas de ahorro y crédito son quienes tienen contacto directo con el público y pueden impulsar estos medios de pago electrónicos. Por eso es que nosotros hemos trabajado, hemos llegado a un acuerdo con estos actores para que ellos operen el dinero electrónico. Estos actores deben estar desconcertados en este momento, señor ministro. Pero ahí es lo que me preocupa. Nosotros estamos tratando de apoyar una gestión que ellos mismos la propusieron en algún momento y ahora tenemos de no aprobar. Esta es una posición política, sí, evidentemente. Sí. Evidentemente. De no incluirse el dinero electrónico. Nosotros tenemos que ver otros mecanismos. Todavía disponemos de la posibilidad de veto a la ley. Tenemos la posibilidad de plantear otros proyectos de ley y tenemos la posibilidad también de buscar mecanismos con la normativa vigente que permitan la operación de medios de pago electrónicos a través del teléfono celular a los actores con quienes nosotros hemos llegado a un acuerdo. Es decir, hay otras opciones, pero claro, la más efectiva en una situación de este tipo es que estaría yéndose en contra, evidentemente, de lo que se está buscando desde el gobierno nacional en términos de establecer mecanismos para sostener y fortalecer la dolarización. Es decir, estaríamos generando una traba a estos mecanismos que van hacia este objetivo. Pero como decía, nos tocará buscar espacios dentro de la normativa vigente que permitan que los medios de pago electrónicos puedan impulsarse desde los actores que tienen contacto directo con el público. Don Carlos, ¿usted tiene una buena relación personal con Pavel Muñoz? ¿Ha hablado con él? No, excelente. Yo tengo una muy buena relación, creo que podría decir, con todos los actores, tanto públicos, privados, con también muchos de los representantes. ¿Ella anticipó algo sobre esto? No, él me planteó esta posibilidad, que yo la tomé con mucha precaución en la medida de evaluar si es que efectivamente iba o no iba, con las respectivas advertencias en el sentido de los problemas que esto puede causar, e incluso buscando alternativas en el sentido de que lo que nosotros necesitamos es cumplir con la posibilidad de que el dinero electrónico sea manejado por otros actores, porque ese es eso es fundamental si nosotros queremos fortalecer la dolarización. ¿Y sobre esto le ha comentado algo el señor presidente Moreno? Bueno, permanentemente estamos conversando. En estos días este tema particular ha levantado alertas, pero todavía estamos en un proceso de diálogo y yo espero en las siguientes horas seguir en conversaciones para que se entienda muy bien la posición del gobierno en el sentido de que es un elemento técnico, no político, y en ese sentido tenemos que trabajar para darle viabilidad a lo técnico. Muy bien. Diálogo en Buenos Días con el señor ministro de Economía y Finanzas, don Carlos de la Torre. Vamos a marcar una pausa porque tenemos otras preguntas. Le decía a nuestro invitado, al señor ministro de Economía y Finanzas, que en los últimos días pues es motivo de noticia, ¿no es cierto?, de primera página, páginas enteras, televisión, radio. ¿Eso no altera su ego? No, para nada. Como yo sé decir, cuando ya salgo en la noche del ministerio los fines de semana, después de cumplir con el servicio público, me toca cumplir con el servicio doméstico. Con eso tengo siempre los pies en la tierra. Muy bien, muy bien. Señor ministro, le decía que voy a formular unas 2 o 3 preguntas poco ortodoxas. ¿Es verdad que usted es comunista y que eso está demostrado en las medidas que viene tomando el gobierno? Esto lo afirma el economista Marco Flores, es ministro de Finanzas. A ver, bueno, dice que don Carlos es comunista, a ver, lo que tampoco es un pecado, de ninguna manera. Para nada. Bueno, yo creo que... Bueno, y un saludo a Marco, que fue mi profesor, ojalá se acuerde porque faltó mucho a clases. Bueno, yo creo que se ha quedado... Creo que usted se está sacando el clavo, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que Marco se ha quedado con las categorías de los años 70, quizás 80. Yo le voy a comentar que yo me defino, y así me han definido también otros, como un economista dentro de la línea heterodoxa, y de hecho yo he participado en eventos internacionales como la primera conferencia post-keynesiana hace 2 años en Francia, y normalmente soy invitado a ese tipo de eventos que marcan la línea en la que estoy operando, que es una línea heterodoxa, podemos decir post-keynesiana. Ya.
Pero, ¿cuál es su ideología? Ahora que nadie nos oye, esta es una conversación entre amigos, ¿cuál es su ideología? Bueno, gente, un hombre de izquierda, de centro, de derecha, morenista, correísta, a ver. Bueno, de izquierda morenista, evidentemente, es decir, de izquierda morenista. Claro. Muy bien. ¿Ya? Entonces eso tampoco tiene nada de malo y creo que son las categorías actuales, ¿no? Es decir, manejémonos ya dentro de esos parámetros del siglo XXI. Porque se decía que usted pues fue muy vecino a la personalidad y digamos a los discursos, a las proclamas de Correa. Claro que sí, por supuesto, yo apoyé incluso en medios de comunicación muchas de las acciones en materia económica del gobierno anterior, porque yo estuve de acuerdo, creo que se han hecho muchas cosas bien hechas y claro, yo estuve ahí también desde una posición de académico con bases técnicas, con bases conceptuales, encontrando los fundamentos positivos en los que se asentaban esas acciones. Usted, y por cierto, esto le pregunto con la mayor seriedad, ¿usted era consultado por el expresidente Correa en ese momento? No, de ninguna manera. No, mis participaciones públicas siempre fueron a título personal, por convicción, por estar alineado con los objetivos nacionales que se buscaron en ese gobierno y que siguen siendo los que marcan la línea de este gobierno en términos de impulsar siempre acciones en función de mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos y particularmente de los que menos tienen. Viene otra pregunta también poco ortodoxa. ¿Preparan las autoridades económicas la caída de la dolarización? ¿Tener moneda propia fue siempre un anhelo del presidente Correa? Bueno, esa es una posición que han mantenido algunos economistas. Yo no comparto de ninguna manera, por cuanto una salida de la dolarización implica unos impactos gravísimos para la economía. Inimaginable, si es que se lo hace de una forma inmediata. Es decir, un esquema monetario de este tipo más bien tiene que ser fortalecido, tiene que ser sostenible en el tiempo para evitar esos impactos. Ahora, usted en lo personal, desde su perspectiva de economista calificado, ¿cree en la dolarización? Le voy a comentar. Es una realidad, digamos, inevitable, pero... Ya, en un primer momento, cuando se hablaba de la posibilidad de que el Ecuador se dolarice, de hecho yo fui funcionario de carrera del Banco Central, fui consultado y participé en todos los análisis técnicos previos a que se adopte al dólar como moneda de curso legal en el Ecuador. En principio, varios economistas no estábamos de acuerdo en entrar a la dolarización por diversas consideraciones de orden técnico, fundamentalmente porque generó un efecto redistributivo perverso en la economía ecuatoriana. Pero ya estando dentro, procurar una vuelta para atrás es peligrosísimo, y también soy consciente de los impactos que eso podría traer. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos toca? Ya embarcados en este esquema monetario, ya desde una perspectiva personal yo me dediqué a hacer mucha investigación respecto a la dolarización para entenderla adecuadamente. Yo tengo muchas publicaciones a nivel internacional donde se detalla toda esta investigación, que es lo que nos permite ahora poder gestionarla adecuadamente, y hacia allá van los esfuerzos. Por ejemplo, no se entendía hasta hace poco este riesgo que implica la demanda de dinero físico. Eso no vamos a encontrar, no vamos a encontrar menciones de este problema en años anteriores. Entonces, todo eso surge de investigaciones personales y de otros autores, y más bien lo que buscamos permanentemente es cómo sacarle mayor provecho al sistema monetario que nosotros tenemos y, como decía, sostenerlo en el tiempo y fortalecerlo. Señor ministro, apreciamos mucho su presencia y la franqueza de sus respuestas. Explíquenos su afirmación de que el país no tiene riesgo de caer en default, y díganos cuáles son las posibilidades reales de que el gobierno logre cerrar el pozo del déficit fiscal. La agencia Bloomberg ubicó a Ecuador en una lista de los países más vulnerables a incumplir sus obligaciones financieras después de Venezuela, que cayó en default en días pasados. A ver, señor ministro. Bueno, penosamente tengo que decir que esta información que viene del exterior es producto de una estrategia internacional. Pues se procuró. Sí, nosotros hemos ubicado actores ecuatorianos, ¿ya?, vinculados a banca de inversión, a entidades financieras internacionales, que han estado generando informes o información que luego se ha traducido en informes que se han divulgado entre inversionistas internacionales en el sentido de que el Ecuador entraría en default, y la agencia Bloomberg
Bloomberg ha recogido esta información. O sea, ya hay una intencionalidad. Falsa, sí, sabemos con nombres y apellidos quiénes lo han hecho y estamos haciendo gestiones en ese sentido, porque no puede ser que ecuatorianos mismos estén operando en ese sentido. Entonces, yo hice una aclaración por escrito a Bloomberg en el sentido de que el Ecuador dispone de los recursos, dispone de las condiciones financieras en el corto, mediano y largo plazo para cumplir adecuadamente con absolutamente todos sus compromisos internacionales dentro de los términos en los que fueron pactados, así que no hay ningún riesgo de default. Asimismo, hay una disposición política en el sentido de que nosotros vamos a ser muy respetuosos de absolutamente todos nuestros compromisos financieros. Te escuchamos con vivo interés. Señor ministro, más allá de sus palabras, la reactivación económica del país es verdaderamente difícil si no se toman las medidas apropiadas. ¿Seguirán ustedes afectando el dinero de los contribuyentes? Bueno, aquí tenemos que evaluar las dos partes de las acciones económicas. Por un lado, nosotros estamos generando incentivos de orden tributario para quienes generan la mayor cantidad de empleo en el Ecuador, las micro y pequeñas empresas, 70%. Sí. Pero evidentemente tenemos un problema de déficit fiscal que estamos también trabajando muy fuertemente para reducirlo. De hecho, la proforma de 2018 que el Ejecutivo envió a la Asamblea hace casi un mes implica una reducción de los egresos totales del Estado ecuatoriano del 5.3%. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos trabajando en el sentido correcto. Y también implica una reducción del déficit fiscal al 3.9%, ¿ya? Que ya es una cifra interesante en el sentido de que hemos avanzado de un déficit de el gobierno central que sobrepasó el 5% en 2016 y nuestra meta es alcanzar un nivel cercano al 1% para 2020, que ya es sostenible en el largo plazo. Es decir, se están haciendo importantes esfuerzos, pero asimismo, como estamos reduciendo por un lado ingresos fiscales, por el otro también necesitamos recuperar ingresos si es que estamos dando incentivos a gran parte del sector privado, que significa un sacrificio de recursos fiscales. Así que tengamos en cuenta que tenemos que balancear también las cuentas fiscales mientras que impulsamos la generación de empleo y la producción en la economía. Ahora, digan lo que digan las autoridades económicas, hay cierto descontento frente a las medidas. Le pregunto, señor ministro, ¿cómo piensan sostener la popularidad del presidente Moreno, sobre todo si la consulta sigue demorándose? Bueno, ahí ese es un tema más bien político, pero vamos a la parte económica que está detrás, ¿no? Todo el conjunto de acciones que estamos impulsando, como yo decía, no generó ninguna reacción en los grandes sectores populares. Es decir, en términos de seguidores del gobierno, de la potencial generación de malestar en la población, no se dio en los grandes sectores populares del país. Entonces, en ese sentido, no ha habido una afectación. Muchos van a ser beneficiados. De hecho, algunos representantes de las empresas que se van a ver beneficiadas, tenemos representantes de los artesanos, del calzado en Ambato, etcétera, con quienes también hemos mantenido reuniones, y ellos apoyan totalmente el programa económico. En una de las intervenciones de uno de ellos decía: nosotros representamos a 6 millones de ecuatorianos en función de los empleos directos e indirectos y las familias relacionadas con todos estos trabajadores que son quienes se beneficiarán directamente de nuestras acciones. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué problemas de popularidad va a tener el presidente? Más bien todo lo contrario. Y desgraciadamente se está planteando un framing político negativo desde los sectores que se sienten afectados, pero que son los que mayor presencia tienen en medios de comunicación. Varias preguntas para el señor ministro de Economía y Finanzas, don Carlos de la Torre. Vamos terminando. Usted afirma que estamos 10 puntos por debajo del techo constitucional de la deuda pública. Podemos ver las cifras oficiales y están consideradas todas las cuentas como la deuda con el IES y con el Banco Central. Y aquí tengo un tema, una nota de diario El Telégrafo del jueves, página 9.
A septiembre de este año, según el Ministerio de Finanzas, la deuda pública externa se ubicaba en 28.145 millones, mientras que la interna en 895 millones. A ver, señor ministro. Bueno, este es un tema técnico, pero tenemos que entender lo siguiente. Las obligaciones o pasivos totales del Estado más contingentes, es decir, los que todavía no son deuda, pero en un futuro inmediato pueden volverse deuda, estamos hablando de obligaciones por cerca de 57 mil millones de dólares. Eso es de todito. 57 mil millones de dólares. Pero esta deuda tiene varios tramos, porque cada tramo tiene su lógica, tiene su base técnica y opera de forma diferente. Una parte importante son las obligaciones de las empresas petroleras, pero estas obligaciones se cancelan con la dinámica de estas empresas, es decir, con la extracción de petróleo y su exportación. Entonces su fuente de repago es su propia actividad. Pero existe también otros compromisos que tienen que pagarse desde el presupuesto general del Estado, y eso es lo que corresponde a lo que se llama la deuda consolidada. Entonces, este concepto, esta medición de este tramo del total de obligaciones es el que cuenta en términos del límite constitucional del 40%. ¿Por qué? Porque es la parte de la deuda que se cubre directamente con recursos del presupuesto. Entonces, esa es la definición técnica, sin desconocer nunca que las obligaciones totales, es decir, lo que al Ecuador, a través de sus empresas públicas, del gobierno central, etcétera, le toca responder. Estamos hablando de un nivel de cerca de 57 mil millones. Apreciamos mucho su presencia. Terminamos el día de ayer. En Diario Expreso, página 4, se publica una extensa entrevista con usted. Usted afirma que Ecuador no va a reestructurar una deuda que sí puede pagar. A ver si nos explique eso. A ver, esta idea de renegociar o reestructurar tiene que entenderse correctamente. Llegar a un punto de renegociación o reestructuración es cuando el país está en una condición que no puede pagar sus deudas y entra en default o está próximo a entrar en default, es decir, ya no puede pagar, no puede servir esa deuda. Ya. Entonces ahí, claro, a los acreedores no les queda otra alternativa que sentarse en la mesa de negociaciones, establecer un mecanismo para que esa deuda, extendiendo el plazo, estableciendo otras condiciones financieras, termine siendo pagada. Pero ¿cuál es la consecuencia de llegar a un proceso de reestructuración o de renegociación? Es que se les cierran todas las demás puertas para el acceso a recursos financieros en el exterior, el riesgo país se dispara y se tiene muchos problemas. De hecho, nosotros estamos ahora todavía cargando con las secuelas de cuando, de acuerdo a una estrategia planteada en el 2008, el Ecuador entró en default con un tramo de su deuda en ese año. Nosotros hasta ahora tenemos un riesgo país muy alto debido a esas circunstancias como consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer desde una perspectiva técnica cuando el país tiene las condiciones de pagar la deuda? Es decir, ningún acreedor le va a aceptar sentarse en la mesa de negociaciones con el país si es que el país tiene condiciones económicas adecuadas, que es el caso del Ecuador. Tenemos complicaciones, tenemos problemas, pero el Ecuador no está en una situación crítica de ninguna manera para llegar a no pagar la deuda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo ya desde hace varios meses? Es avanzar en lograr que la percepción internacional del Ecuador vaya mejorando y por tanto el riesgo país se reduzca. ¿Eso qué implica? Que podemos acceder a más fuentes de financiamiento con condiciones mucho mejores, plazos mucho más largos, tasas de interés más bajas. Y por el otro lado, aquella deuda que fue contratada a plazos cortos y tasas altas, la vamos pagando. Entonces ya en un momento dado terminaremos de pagar esa deuda cara, ya y de corto plazo, y claro, ya nos quedará solo la de largo plazo y muchas mejores condiciones, y eso implicará que cada año destinemos bastantes menos recursos al servicio de esa deuda y la diferencia podamos dedicarla para financiar el desarrollo de la economía ecuatoriana. Valoramos mucho su presencia en el programa, espero que las preguntas que le hayamos formulado pues tengan una lógica. ¿Hay algún mensaje final suyo, algo que no le hayamos preguntado, señor ministro? Sí, yo lo que quiero es alertar a todos nuestros oyentes a que tengan una posición
crítica, es decir, no se dejen llevar muchas veces por mensajes, por argumentos falaces que vienen de sectores interesados, ya que en economía, como yo decía, sí, por supuesto, muchos de los argumentos que se han construido en función del objetivo de tumbar el proyecto de ley no tienen ninguna base técnica ni base conceptual, pero claro, como la economía es un tema bastante complejo y muchos de estos mensajes vienen desde instancias que parecería que son autorizadas, resulta que lo único que procuran es alinear a las personas en función de esos intereses que no son los intereses de las mayorías, no son los intereses de la mayoría de quienes nos están escuchando, no son los intereses de esas amas de casa que no han salido con los cacerolazos, no son los intereses de los estudiantes, no son los intereses de los trabajadores, de los transportistas, etcétera, etcétera. Son los intereses de pocos que se sienten afectados porque van a tener que contribuir un poquito más.